Ok, entonces hoy vamos a hacer un repaso de lo que vendrían siendo los métodos de resolución, que juntos vimos cuáles eran, y las diferentes aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, así como también los temas por aparte un poco, que son condiciones iniciales y de frontera, y obtener una ecuación diferencial desde su solución general. Entonces, empezamos con métodos de resolución. Sí, mejor. Genial. Métodos de resolución. Ok. El primer método que mencionábamos es el de variables separables. ¿Alguno se acuerda cómo se ve una ecuación de variables separables? Yo la verdad, no, solo sé que se sustituía la y prima por dy entre x y se pasaban las x de un lado y las y del otro, pero eso es todo lo que me Ok, acuerdo. tener la idea general. Ok, básicamente, como vos decís, se multiplica se pasa de y prima a y entre x, ¿verdad? Y luego del otro lado, para poder separar, nos va a quedar un f de x entre un g de y. ¿Por qué necesitamos esto? Porque de esa manera nosotros podemos despejar, ¿verdad? Pasar este g de y a multiplicar a aquel lado. Entonces nos va a quedar g de y igual, y el de x a multiplicar, entonces nos va a quedar f de x de esa manera. Luego podemos integrar ambos lados y obtener la solución general de la ecuación. Ok, todo claro con variables separables. Sí, Muy bien. Vamos a pasar al siguiente que mencionamos. Ecuaciones homogéneas. ¿Cómo sabíamos si una ecuación era homogénea? ¿Uno se acuerda? cuando las variables no se pueden separar. Mm, no necesariamente, porque, a ver, si las variables se pueden separar, lo haces por separables. Entonces esa condición cumple como para todo el resto de métodos que no son variables separables. Entonces sí, pero no es específico de las ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas, nosotros teníamos un n de x, y, de x más un m de x, y de y igual a 0. Y este n de x y este m de y son del igual grado. Que aquí en la tutoría vemos dos formas de hacerlo. Que era uno, simplemente comprobar así a ojo que sean de igual grado y entonces decir son homogéneas. La otra opción es que tanto con el m como con el x hacer t de x, t de y que me queda un t a la n, donde el n simplemente me va a dar el grado de la ecuación homogénea, igual a un m de t de x, y. Lo mismo con la n. Y esas
n minúsculas a las que está elevada a t, además tienen que ser iguales entre ellas, tanto para n como para y. Ok. Entonces, es homogéneo. ¿Queda claro? ¿Cómo comprobar primero que todo que es homogénea? A ojo, digamos, lo primero que se intenta. O así, cualquiera de los dos. Eso ya es su decisión. Usted decide si hacerlo a ojo o hacerlo de esta manera. Que igual toma un par de minutos comprobarlo de esta manera. Porque digamos, es solo sacar a factor común la t. Y que le quede la misma función original m o n aquí. Uy, ojo, aquí me equivoqué. Primero, esta es m y esta es n. No se pueden cambiar. Bueno, para este método de homogénea sí se pueden cambiar. Para exactas no se pueden cambiar. Okay. Me parece que usted había dicho que cuando habían funciones trigonométricas ya de una vez se sabía que no era homogénea, ¿no? Sí, es que cómo sacas una t, por ejemplo, de una función Dentro de un seno, sí. trigonométrica, exactamente. O cómo determinas cuál es el grado de un seno o un coseno. Sí. Solamente que a huevo tengo un exponente area, pero sí no está muy específico. Exacto. Igual sería el grado de la función trigonométrica, pero no necesariamente de las variables. Entonces Bueno, está sí, como también. extraño, sí. Ok, ya comprobamos que es homogénea. ¿Y ahora qué? ¿Cómo la solucionamos? ¿Alguno se acuerda? Se hacía pues, una sustitución, ¿era o no? Correcto, ajá. Bueno, primero lo que hacemos es ponerla en la forma de y de x o y', aquí es indiferente, igual a una función de y entre x. Para entonces, como decía el compañero, hacer u igual a y entre x. Ok. Este u igual a y entre x, podemos hacerlo como u, perdón, por x igual a y. Y había que derivar esto, ¿verdad? Entonces nos quedaba la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera derivada por la segunda, la primera sin derivar por la segunda derivada, igual a este lado derivado, ¿verdad? Y entonces nos queda eso. Va a quedar entonces, todo esto lo cambiamos por el de y de x, y entonces nos queda u' por x más u igual a una función que va a depender solo de u. Y ya la resolvemos por variables separables. Voy a escribir eso. Esto se resuelve por variables separables. Muy importante, muchachos, siempre que hagan un cambio de variable, recuerden volver a las variables originales. Ok. ¿Todo claro hasta aquí? Con el repaso. Sí. Genial. Ok, vamos a hacernos para este ladito, para no hacernos tan para abajo. Y vamos, ¿cuál es el siguiente método? Ecuaciones exactas. Ok. ¿Alguno se acuerda cómo se comprobaba si una ecuación era exacta? Em, Hay que hacer. Bueno, la verdad no me acuerdo. Creo que también se usaba Ajá. el. Hay que hacer como una función U, creo que era, pero no me acuerdo bien. Ajá, pero, ok, sí, eso es para la solución. Pero primero tenemos que comprobar si es exacta. Tenemos que llevarla primeramente a esta forma, digamos, con los diferenciales separados. Y la comprobación, uy, esa es una C, no una O.
Aprobación se hace derivando m con respecto a y. Y eso tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Ojo a esto, muchachos. M está acompañado por dx, pero se deriva con respecto a y. Y n está acompañado por dy, pero se deriva con respecto a x. Es decir, la derivada parcial es respecto al diferencial que no le acompaña. ¿Ok? ¿Queda claro? Creo que sí. O sea, si m lo acompaña de x, se deriva con y. Y si n lo Exacto. acompaña y si n lo acompaña de y, con x. Exacto. Siempre m es el que va con x y n el que va con y. Por eso la fórmula se escribe así. M respecto a y n respecto a x. Ok. Digamos que esto efectivamente nos da. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí sí había que hacer la función u. Exacto. Ok, entonces la función u de x, y, aquí era igual. A c. Ajá, AC. Sí, esto ya para la solución. Ok, sí, está bien. Pero ¿cómo averiguábamos esto? O sea, ¿cómo averiguábamos esta u de x y y? ¿Uno se acuerda? Se derivaba. ¿Se derivaba a qué? Em, Era como que U era la integral respecto a x de m, me parece. No, respecto a y, creo. Y que al mismo tiempo era la derivada respecto a x de n, por el teorema de las derivadas cruzadas. Ah, exactamente. Ok, básicamente, como mencionaba, se hace m integral con respecto a, a esto, ¿verdad? A de y. Y luego se hace u derivado con respecto, si ya integramos con respecto a x, se hace la derivada de u con respecto a y. Y eso tiene que ser igual a, en este caso, n de x, y. Porque recordándonos, cuando uno resuelve esta integral, le va a quedar una función de x y de y la constante integración, como estamos integrando con respecto a y, va a ser una función de x que tenemos que encontrar. Y la encontrábamos así, uno agarra lo que le dio u, lo deriva con respecto a x, o sea que le va a quedar un f' de x, por la función que nos salió acá, igualado a este n de xy. Se nos van a ir algunos términos y nos va a quedar nada más que aquí en el u de x nos va a quedar f' de x igual a una función de x contenida en el n. Integramos ambos lados y ya encontramos ese f de x que nos falta en el u de xy para poder expresarlo así. U de xy que encontramos igual a c. ¿Me doy a entender? Creo que sí. Ok. Entonces, ahora hacemos un ejemplo. Con los ejemplos siempre queda más claro. Ok. Esos son para las exactas. ¿Y las casi exactas? Yo creo que esas
Yo esas no sé si las vi porque en el folleto que usa el profe No están. no está exacto. ¿Y saben si les entra en el examen? Porque si no les entra, no lo repasamos. Voy a meterme a los, creo que en la cátedra dice. Ajá, en la cátedra deben estar Hey, los yo temas. sí lo vi en clase, digamos. No, no sé como un tema aparte, pero sí, sí lo vi. Ok. Si lo viste, es decir, si algún grupo lo vio, es muy probable que entonces sí entre. Entonces, echémosle un ojo. Para que una ecuación sea casi exacta, es que la comprobación de exactas, ¿verdad? Bueno, aquí no va a ser un igual. Es muy parecido ahí, pero no exactamente igual una de la otra. Entonces, cuando se parecen mucho, lo que hacemos es un factor para convertirlas en exactas. Que hay dos casos, ¿verdad? Hay que ver cuál de los dos nos sirve. Está el caso en que hacemos 1 entre n, la derivada de m con respecto a y, menos la derivada de n con respecto a x. Todo eso va a ser igual a un h de x, es decir, una función que solo depende de x, ¿verdad? Ojo a eso, solo depende de x, no hay dependencia de y. Y entonces nuestro factor integrante, que depende también solo de x, va a ser igual a e a la integral de h de x dx. Y luego el otro caso es que hacemos 1 entre m por la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y igual a un g de y. Ojo a esto, chicos, porque digamos, no pueden mezclar las fórmulas, no pueden hacer 1 entre m y 1 entre n y luego poner la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Cada cosa va con su respectivo coeficiente. Y el factor integrante, que esta vez va a depender de y, va a ser igual a e a la integral del g de y de y. Ok. Y ya entonces se resuelven como exactas. Ok, todo bien. Llevamos 4 métodos de esta lista. Variables separables, homogéneas, exactas y casi exactas. Ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente método de la lista? Lineales de primer orden. Correcto. Vamos a poner esto aquí. Mae, puede mandar un toque el link de la pizarra para que me quede guardado todo el resumen que se está Cierto. haciendo. Ya lo mandó. Lineales de primer orden. Sí. Vamos a compartir. Uy, no se pudo crear el vínculo, no podíamos crear. Comprobar la conexión. Qué raro. Ahí está. Ok, se los envío acá por Zoom. Listo. Ahí tienen el link en el chat. Ok, lineales de primer orden. ¿Qué forma tenía una ecuación lineal de primer orden?
¿Alguno se acuerda? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que no escuché. Sí, no pasa nada, tranquilo. ¿Qué forma tiene una ecuación lineal de primer orden? Voy a usar más largo. Era A sub 0 de X por Y prima de X también, más A sub 1. De A por Y prima. ¿Cómo fue? A sub 0 de X, ajá. A sub 0 de X por Y prima de X. No hay Y prima de X, solo hay Y prima. Ah, bueno, Y prima, Ah, ya perdón. te entendí, ya, ajá. Y como función de X, sí, todo bien, todo bien. Pongámoslo solo por Y prima Ah, por ok, no, ya me acordé, perdón, creo que la estaba diciendo mal. Era la de Y prima más P de X por Y igual a ajá. Q de X. Sí, me extrañó, pero puede ser que trabajaran con eh, eh, ese coeficiente ahí y luego lo pasaran a dividir, pero ajá. Por P de X Y igual a Q de X, justamente como usted mencionaba. Esta es la forma de una ecuación diferencial de primer orden, lineal de primer orden. ¿Cómo se resolvía? Em, ¿Hay alguien más que se acuerde? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal de primer orden? Calculando el factor integrante. sí, es cierto. Y luego se convertía en una ecuación exacta. No, No. no. Ok, una vez que usted multiplica este factor integrante, ¿verdad? Entonces le va a quedar el mu de x por y' más el mu de x por el p de x por y igual al mu de x por el q de x. Entonces, esta parte que tenemos aquí nos va a quedar como mu de x por y, todo esto derivado. Es decir, esto por regla del producto sería la primera derivada, que el mu de x por el p de x va a ser igual al mu de x derivado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que es este mu de x, más y derivada, que es y'. Entonces, toda esta expresión se resume en esto, igual a lo que tenemos del otro lado, que es el mu de x por el q de x, que es una expresión que solo depende de x, ¿verdad? Entonces, integramos a ambos lados. Integral aquí, integral aquí. Y entonces nos va a quedar, uy, no puse lápiz, nos va a quedar el mu de x por y igual a una función f que depende de x más c por la constante de integración. Es decir, ya estos variables separables, simplemente es integrar a ambos lados. Bueno, más o menos, no es como variables separables como tal porque no están separadas las variables, pero es solo integrar a ambos lados y llegar a una solución. Ok. ¿Todo bien? Sí. Ok. Eso en cuanto a ecuación lineal de primer orden. Luego, ¿qué va? Se despeja el Y. Bueno, eso no es estrictamente necesario. Me refería a cuál es el método siguiente. Eh,
Factor integrante. Ah, no, ecuación diferencial. Bueno, sí, factor integrante no lo mencionamos como un tema por aparte, pero sí les pueden decir que ya sea que calculen un factor integrante de cierta manera, o les dicen, esta expresión es factor integrante de la siguiente ecuación diferencial. Entonces, ustedes tienen que multiplicar toda la ecuación por el factor integrante y encontrar la solución. Ok. Pero es seguir esos pasos, al igual que como se hace en cualquier ecuación que se calcule un factor integrante, como las casi exactas o la ecuación diferencial lineal. Ok, Ujú. luego ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Qué forma tenía la ecuación diferencial de Bernoulli? Voy. Y' más P de X por Y igual a Q de X por Y a la N. Justamente eso que usted acaba de decir. Ok, ¿y qué hacemos? Hay que hacer una sustitución. Suave un toque. Hay un paso antes. Primero, este y de n que nos estorba aquí hay que pasarlo a dividir. Es decir, dividir toda la ecuación entre y de n. Entonces nos va a quedar y de menos n por y' más p de x por y a la 1 menos n igual al q de x. Y ahora sí viene la sustitución que vos mencionas, que es hacer. ¿Cuál era esa sustitución? Z igual a Y a la 1 menos N. Uh-huh. Y si derivamos, ¿cuánto da la derivada de y a la 1 menos n? Bajamos el exponente, restamos 1. Y la derivada implícita. Ese paso siempre se hace, ¿verdad? Sí, Es que no. este paso siempre se hace porque si no, no tenemos una y'. Ok, ok. Lo que falta aquí para tener exactamente lo que tenemos en la ecuación, porque digamos, aquí tenemos el y a la menos n por y', pero nos estorba este 1 menos n, entonces lo pasamos a multiplicar, perdón, a dividir. Entonces nos queda z' por 1 entre 1 menos n igual a y a la menos n por y'. Esto que tenemos aquí es esto mismo que tenemos aquí. Y por lo tanto, ya podemos sustituir, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 1 entre 1 menos n por z' más el p de x que se mantiene igual. Aquí teníamos un y a la 1 menos n que hicimos igual a z. Y aquí nos queda el q de x. ¿Qué forma tiene eso? Lineal de primer orden. Casi. Hay que pasar primero este 1 menos n a multiplicar. Así que, ojo, este 1 menos n no lo pueden dejar ahí. Tienen que pasarlo primero a multiplicar, porque la lineal no tiene nada multiplicando al z'. Entonces, eso tienen que ponerle mucha atención en el examen. Y recordar que ese 1 menos n es un número, ¿verdad? No es una variable n. Porque n tiene un valor. Y nos queda esa ecuación que ahora sí es lineal. Todo esto. Uy, quedó como cortadillo ahí, pero bueno. Es una lineal de primer orden.
La resuelven como vimos que se resuelven las lineales de primer orden. Ok. Luego, así para la de Bernoulli. ¿Qué tema sigue? Clairut. Clairut. Se desaparece el cuadrito. Ajá. Ecuación de Clairut. Ok. Ecuación de Clairut. ¿Cómo se veía una ecuación de Clairut? Y igual a x por y prima más f de y prima. Ok, sabe, más lento, más lento. Y Ujú. igual a x por y prima Ujú. más f de y prima, creo. Exactamente. Sí, correcto. F de y prima. Así se ve una ecuación de Clairut. ¿Qué se acuerdan de la ecuación de Clairut? Que les llame la atención. Todas las ecuaciones de Clairut tienen solución singular. ¿Se acuerdan qué es una solución singular? Em, no, pero esas también tienen algo que ver con lo de que sean paramétricas. Más o menos sí. Es decir, sí y no. Se resuelven parametrizando, pero, y digamos, la solución singular se saca parametrizando, pero no es, digamos, no están relacionados directamente el que tengan una solución singular con el que se parametricen. Una solución singular es una solución de la ecuación diferencial que no está contenida en la solución general. Por eso, cuando uno resuelve ecuaciones de Clairaut, obtiene una solución general y una solución singular, porque son expresiones completamente diferentes. ¿Alguno se acuerda cómo se saca la solución general? Eh, no, la verdad no. Así. Y va a ser igual a c de x más una función de ese mismo parámetro c, que es la c de cualquier solución general. Recordando, aquí esto es importante anotarlo, que esta f de y' va a ser nuestra función auxiliar, ¿verdad? Uy, qué feo me está quedando eso. Ahora lo escribo con esta cosa. Función auxiliar. Nuestra función auxiliar va a ser f de t, que es esta expresión haciendo y' igual a t. Y así sacamos la función auxiliar. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Cómo fue otra vez esa función auxiliar? Sí. Nosotros, como usted mencionaba, necesitamos parametrizar. Pero para eso necesitamos
una función auxiliar. Esta función auxiliar la encontramos tomando la función de y', que es característica de las ecuaciones de Clairaut. Cambiamos y' por t y eso nos va a dar nuestra función auxiliar. Ok, ok. Entonces así obtenemos nuestra solución general, donde este f de c es tomar nuestra función auxiliar y cambiar el t por c. Y listo. Luego está la solución singular, que como mencionábamos antes, todas las ecuaciones de Clairaut tienen una. ¿Alguno se acuerda cómo se calculaba esta solución singular? Como decía el compañero, se parametrizaba X y Y, pero ¿alguno se acuerda que eran iguales esas variables parametrizadas? Creo que lo tengo por aquí apuntado. Era menos f de v. Sí. X era igual a menos f de v. Con v igual a y'. Uh-huh. Sí, vamos a usar T para ser Sí, para seguir con el consistentes. mismo. Ajá, Ok. pero exacto, lo mismo. Y y era igual a menos, bueno, entonces en este caso menos t, f' de t, más f de t. Exactamente. Y así se calcula X y Y paramétricamente. Aquí hay un detalle, muchachos. Hay veces en el que pueden dejar la solución expresada paramétricamente, que es decir, f es igual a ta en términos de t y y es igual a ta en términos de t. Pero hay otras veces que les van a pedir la solución explícita. Entonces, tienen que despejar aquí t en términos de x para luego venir y sustituirlo en lo que vale y entonces llegar a y igual a una función de x. ¿Queda claro? Ujú. Ok. Eso respecto a Clairaut. Luego tenemos variable ausente, ¿verdad? Pero variable ausente se divide en dos. Variable dependiente ausente y variable independiente ausente, que los vamos a ver por separado porque se solucionan distinto. ¿Alguno se acuerda cómo se soluciona variable ausente, variable dependiente ausente? Se hace V o cualquier letra que ustedes decidan, U, Z, la que ustedes quieran, igual a la derivada de mayor orden presente en la ecuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación, por decir algo, y triple prima de aquí una función, ¿verdad? De x más y doble prima más y prima por otra función aquí de x igual a una función aquí kx. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir v es igual a la función de mayor, o sea, aquí me equivoqué, solo pueden venir dos derivadas, no tres. Así. Entonces, igual a kx. Igual a kx. Entonces, ustedes van a decir v es igual a la derivada de, perdón, aquí me, wow, que check me di cuenta. Aquí es de menor orden que aparezca en la ecuación. Entonces hacemos v igual a y doble prima y v prima sería la derivada de y doble prima, que es y triple prima, si eso fuera una y, que no quedó muy clara, pero ya la corrijo. Y entonces, es así, cuando nosotros volvamos a las variables originales, nos va a quedar aquí una ecuación v, es decir, cuando nosotros solucionemos todo, ¿verdad? Nos va a quedar v igual a una función g de x. Cuando nosotros cambiemos
Epa, Eh, todo bien. V va a cambiar a Y doble prima, ¿verdad? Igual a G de X. Entonces, para solucionar eso, llegar a la verdadera solución de esto, hay que integrar ambos lados dos veces. Entonces, Y va a ser igual a la doble integral de G de X respecto a X. Es decir, aplicar variables separables dos veces, básicamente. ¿Quedó clara esta última parte? Muchachos. Hola, hola. Entonces al final lo que dijiste que tenemos que hacer es separar variables dos veces, ¿verdad? Sí, es decir, al final para llegar a la solución real de Y igual a X, en caso de que esas sean nuestras variables originales, tenemos que integrar tantas veces como dicte el orden de la ecuación. Es Ok. decir, nosotros cuando la solucionamos vamos a integrar una vez para llegar a V igual a G de X. Pero V era igual a Y doble prima. Entonces nos falta integrar dos veces más para llegar a nuestra función Y, digamos, igual a un G mayúscula. Digamos que si hubieran dos mayúsculas serían dos porque son dos integrales, pero no hay. Ujú. Más CX más D, ¿verdad? Porque al integrar dos veces, la constante de la primera integración va a quedar al integrarse multiplicada por X y luego la otra constante. ¿Ok? Ujú. Eso con respecto a variable ausente dependiente. Vamos a ver ahora, que es un poco más largo, la variable independiente ausente. Variable independiente ausente. Muchachos, viera que escribiendo esto me di cuenta de algo muy importante. Wow. No, aquí está KX, estoy. Sí, aquí está Y triple prima, Y doble prima y hay una función de X. Entonces está ausente nuestra variable dependiente Y. Aquí, en variable independiente ausente, se hace un poco diferente. Porque nuestra ecuación va a tener la forma, en general, a ver, es que no hay una forma específica, pero va a venir aquí una expresión, vamos a llamar E, digamos, por Y doble prima, más, por poner un ejemplo, ¿verdad? D, donde E y D pueden ser funciones de Y, no necesariamente constantes, por Y prima, igual a tal vez aquí una función G de Y. Lo que quiero que observemos es que no hay ninguna X, porque justamente como dice el título, es variable independiente ausente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución V es igual a Y prima. Pero para V prima hay que hacer un truco. Porque nosotros esa V la tenemos que derivar respecto a nuestra variable independiente, que aunque esté ausente, no significa que deja de existir. Entonces, la derivada de V con respecto a X, nosotros vamos a hacer un truquillo y vamos a decir que la derivada de V con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. Es decir, que nos va a quedar la derivada de V con respecto a Y por V, porque V, como veíamos, es Y' y Y' es de Y de X. Esto lo sustituimos en la ecuación y la resolvemos por variables separables. Voy a anotar eso. Se resuelve
Cuando la ausente era Y, siempre se resuelve lineal. Es que yo tengo como dos ejemplos con ausente Ajá. y ambos están hechos de forma lineal, entonces no sé si siempre es así o... Mm, no sé si se generaliza. Déjame revisar. Sí, sí, correcto, correcto. Siempre es acá. Es que, ok, ¿por qué queda así? La variable independiente, sí, perdón, dependiente ausente, sí es esta. Porque cuando hacemos la sustitución en la ecuación, nos va a quedar un z', un z normal, en este caso un v' y un v normal, y una función de x. Entonces, nos queda una ecuación lineal. Por ejemplo, si aquí tuviéramos este f de x multiplicando al v', lo que hacemos es dividir entre él. Y entonces ya nos queda con forma lineal y la resolvemos. Si es de orden alto, eso sí, cuando lleguemos a la solución, hay que hacerla por variables separables, integrando ambos lados las veces que sea necesario. Y estas otras, las de variable independiente ausente, tras hacer esta sustitución un poco diferente, siempre se resuelven por separación de variables o variables separables, depende cómo le llamen, pero al final es lo mismo. Ok. ¿Todo claro? Hola, hola. Sí, en este de último, sí. Ok. Y esos ya son los métodos que habíamos anotado aquí al inicio, ¿verdad? Ya vimos variables separables, homogéneas, exactas, casi exactas, lineales de primer orden, Bernoulli, Clairaut y los dos tipos de variable ausente. Entonces, veamos las aplicaciones. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacernos para donde íbamos en la pizarra. Y aquí vamos a escribir aplicaciones. En grande para que denote bastante. Después si vienen a estudiar de la pizarra se aprecia. Aplicaciones. Ok. Ponemos dónde está eso. Y ok, en aplicaciones, la primera que tenemos es mecánica. Ok, entonces, en mecánica, las ecuaciones tienen una forma, que es que, a ver, por leyes de Newton sabemos que la sumatoria de fuerzas, qué madre, bueno, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que aplicamos para plantear nuestras ecuaciones de mecánica. ¿Qué decimos entonces? Masa por aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, va a ser igual a la suma de fuerzas, que usualmente es el peso, y algo que va a ser dependiente de la velocidad. Alguna fricción por ahí o algo por el estilo. Eso si les piden que averigüen la posición. Si les piden que averigüen la velocidad, entonces queda una ecuación más sencilla. Ok. ¿Queda claro? Muchachos. Sí. Ok. Eso respecto a mecánica. Luego, mezclas. Opa. En mezclas,
la ecuación es más larguilla. De Q de T. No, ahí no es un igual, perdón. Es un más. ¿Qué es el cambio de la concentración con respecto al tiempo? El volumen inicial que nos dan, que hay en el respectivo tanque. La rapidez de salida menos la rapidez de entrada del líquido al tanque por el tiempo. Aquí arriba tenemos la rapidez de salida. Y esto va a ser igual a la rapidez de entrada por la concentración de entrada. ¿Ok? Ujú. Voy a anotarlos por aquí abajo por si luego estudian de acá, igual que sepan qué es cada cosa. RS es rapidez de entrada. Perdón, de salida. Por eso la S. De salida. RS es rapidez de entrada. Rapidez de entrada. Luego C es concentración de entrada. V es volumen inicial. Y Q, que es lo que buscamos, es la concentración. Digamos, de lo que estamos buscando, de sal en un tanque con agua o... Sí, usualmente es como esas cosas. Ok. ¿Cuál es la otra aplicación que tenemos? Crecimiento y decrecimiento era la siguiente. Sí. No me acuerdo el orden, pero no es tan importante tampoco. Crecimiento y decrecimiento. Que dentro de esto hay varias cosas, ¿verdad? Está enfriamiento. Está desintegración. Que estas primeras dos son de crecimiento. Está las poblaciones, que a qué paso crecen, bacterianas y así son las que suelen poner. Pero, en fin, para cada una de esas tenemos una ecuación muy parecida, que es básicamente el cambio de nuestra variable que vamos a llamar v con respecto a otra variable que usualmente es el tiempo, y eso va a ser igual a más menos, si es crecimiento aún más, si es decrecimiento aún menos. Vamos a tener una constante proporcionalidad multiplicada por nuestra variable v, que en ciertas ocasiones tenemos un v inicial o un dato inicial. Por ejemplo, en enfriamiento, esta ecuación sería menos k de la temperatura menos la temperatura del medio. Pero mencionando un ejemplo específico, en otros casos vi vale 0, entonces es solo k por v. Pero esa es la ecuación de las que corresponde a crecimiento y decrecimiento, y siempre se resuelve por variables separables. ¿Ok? ¿Todo bien con eso?
Sí. Ok, ahora sí, pasando a una parte más práctica de lo que veíamos el día de ayer. Vamos a ver algunos ejercicios de examen. Entonces, nos plantean el siguiente ejercicio. 1 más y a la 2 más x de y de x igual a 0. Y nos dicen que y de 1 es igual a 0. Y hay que resolver de esa ecuación diferencial. ¿Cómo la resolvemos? ¿Qué forma le ven? Vernos y no. Por la Y a la 2. Pasando al otro lado, quedaría un Y a la N y así. No. No, no. Creo que te estás complicando demasiado. Porque El- nada más no tenemos No, sí, variables separables, ¿no? De una vez. exactamente variables separables. Es que si Ok, tuviera una función multiplicando a la Y con X y ahí ya se mezcla. Entonces, exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo las separamos? Díganme. yo pasaría la Y a restar al otro lado. Ok. Entonces nos queda 1. Solo la Y. junto con el Bueno, 1 para Ajá, sí, para con que el nos 1. quede solo el X y la derivada. Así, ¿verdad? Y ahora pasamos este ya al lado más 1 acá a dividir, este X a dividir y este X a multiplicar. Y entonces nos va a quedar de Y entre y al lado 2 más 1 es igual a menos de X entre X, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Y ahora sí, ¿cómo solucionamos estas integrales? Em, ¿Qué se les ocurre? quedaría 1 entre Y a la 2 más 1 por dy. Y eso sería el logaritmo natural de Y a la 2 más 1, ¿no? No. No, para que fuera logaritmo natural de y al lado más 1, aquí arriba tendría que haber una... Así. No, sí. Todo bien. Ok, hagámoslo un poquito más claro. Digamos, paso por paso. Hagamos una sustitución, ¿le parece? Ok, Entonces, sí. U sería y al lado más 1. Du sería 2 por... Es que esa es la que... 2 de Y o 2Y. Si no, sería 2Y de Y. Y esa Y no la tenemos, por eso no es logaritmo natural. ¿Me doy a entender? Mm, creo que sí. Entonces, ese integral no. ¿Algo más que se les ocurra para resolverla? Bueno, la de este lado sí sabemos, ¿verdad? Que nos va a dar
menos logaritmo natural de x más c. ¿No se acuerdan ninguna integral que tuviera esta forma que tenemos a la izquierda? 1 Me entre y acuerdo elevado de más una 1. entre y elevado más 1 era una identidad, creo. Sí, era una trigonométrica, pero la verdad es que no Correcto. recuerdo cuál. Arco tangente de y. Ok, ya tenemos eso por ahí. Ahora tenemos que encontrar esta c, porque nos están dando valores para x y para y, de manera que la encontremos, ¿verdad? Entonces sustituyamos y vemos que nos da la c. Arco tangente de 0. Ya le digo 0. 0 menos logaritmo natural de 1. ¿Verdad? Era un 1, sí. 0. Correcto. 0 más c. Es decir, que c vale 0. Y entonces nuestra solución es el cotangente de y igual a menos logaritmo natural de x. Inciso cuadrado. Digamos que la R es como la solución general y esta es como la singular, la particular. Algo así. Exactamente. Ajá. Exacto. Tal cual usted lo dijo. Estas variables separables de una entonces, ¿verdad? Sí, la primera fue variables separables, correcto. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Nos dicen que resuelva la siguiente ecuación diferencial. Y de x es igual a x, aquí un paréntesis, menos 2 raíz de xy de y. ¿Qué forma tiene esa ecuación? Esa creo que de bueno, no sé. Y me acuerdo que a veces en Bernoulli vienen con raíces porque la raíz se pasa exponente, Pero no, este no es el pero caso. no. ¿No es de variables separables también? Y ahí veámoslo. Intentémoslo. Para empezar, tendríamos que pasar, digamos, ¿cómo lo separarías para hacer variables separables? Es que tenés que tener Sí, en no, cuenta tendría que mandar que, a... que este de ya está multiplicando todo esto, ¿verdad? Eso Sí, ya exacto. nos plantea un problema. Ok, no, entonces es otra cosa. Ok, no es variables separables. ¿Cuál fue el siguiente método que vimos? Homogéneas. Ajá. Y esta es homogénea. Hay que ver el... Creo que no, ¿Por el qué? porque el x más y está, x por y está a un medio, ¿no? Entonces, Mm, ajá. ¿Y no, qué? no elimina la un medio, para que tenga el mismo grado. Pero, ok, Era la homogénea, ¿no? La que tiene que ser así.
Sí, 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 en eso sí estás en lo correcto. Pero, ok, comprobémoslo con el método que habíamos visto en la tutoría, ¿verdad? De que hacer ay, m, m de t, perdón, de tx, ty, tiene que ser igual a t a la n por m de x, y, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ujú. Ok, intentémoslo. M de ty, si uno saca una t a factor común, le va a quedar y ya, ¿verdad? Sí, sí queda igual el m. Esto mismo se tiene que hacer con el n, entonces hagámoslo, ¿verdad? Nos quedaría que n de tx, tx, ty va a ser igual a t por x menos 2 raíz de tx por ty, ¿verdad? Nos queda eso. Ajá. Luego este t por t es t a la 2, que puede salir de la raíz como un t normal. X por y. Y este t pueden salir a factor común. Y entonces nos queda aquí menos 2 raíz de x, y. Y esto es igual a esto. Y en ambos casos tenemos un t a la 1. O sea, sí es homogénea. Ok. ¿Qué pasa con lo que me mencionaban de que aquí queda este x y este y? Entonces, esto es de grado 2. El argumento de la raíz es de grado 2. Pero está en una raíz, o sea que está elevado a un medio, y 2 por un medio es 1. O sea, este segmento es de grado 1, x es de grado 1 y y es de grado 1. Entonces, todo tiene el mismo grado. Ok, Ah, ok, ok, sí, ya vi el detalle. Sí, yo estaba asumiendo que yo estaba tomando todo como a la un medio, entonces no lo dividí. ajá, No separé el un medio. Entonces agarré solamente sí, sí, sí. ya. Ok, entonces ahora sí, expresémosla como dy entre x igual a una expresión, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para llegar a una función que dependa de y entre x. Entonces nos va a quedar dy entre dx igual a x menos 2 raíz de xy entre y. Y ahora sí, ¿cómo hacemos que esto nos quede como una función de x entre y? ¿Qué se les ocurre? Derivar. ¿Sabe qué? ¿Por qué derivar? No, no, mentira, mentira. No, no, es solo con álgebra. Em, una sustitución era, creo. Sí, hay que hacer una sustitución, pero primero tenemos que dejar esta función en términos solo de y entre x, para luego hacer u igual a y entre x. Ok. Había una forma como para hacerlo más fácil de esta vara, era como que y' era igual a phi por y entre x, ¿no? Pero no me acuerdo si aplicaría aquí. No, esa no me Creo que la más bien sé. lo complicaría, ¿no? Esa no me la sé, pero ok, vean, yo lo haría así. Separo la fracción, ¿verdad? Entonces aquí ya me quedó y entre x, que es al revés de lo que necesito, pero es cuestión de ponerle un menos 1, ¿verdad? Luego, menos 2. Y aquí yo puedo hacer lo siguiente. Ojo, esto
me puede quedar, si yo saco aquí una X, tendría que dividir aquí adentro entre X a la 2, ¿verdad? Que es lo que estoy sacando. Entonces me va a quedar Y por X entre X a la 2. O sea que este cuadrado y esta X se me van a ir. Y me queda esto entre Y. Sí. Y entonces tendría dy entre dx sería igual a y entre x a la menos 1 menos 2 y entre x a la menos 1 raíz de y entre x. ¿Todo bien? Y ahora sí se hace el cambio de variable. Exactamente, porque ya llegué a una función que está en términos de y entre x. Pero sí quedó claro cómo se llegó a esto. Esa parte de la derecha, al menos a mí no me quedó muy claro. Si Ok, puedes ok. volver a hacerlo. Sí, claro, con todo gusto. Ok, voy a borrarlo y lo vuelvo a hacer. Ok. Ok, nosotras tenemos 2, ¿verdad? Raíz de x por y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abajo estamos dividiendo entre y. Pero digamos, yo necesito que me quede y entre x. O x entre y para poder darle la vuelta, ¿verdad? Con un menos 1 en el exponente. Sí. Sí. Ok, entonces yo necesito sacar una x aquí afuera. Pero para yo sacar una x aquí afuera, tengo que dividir adentro entre x a la 2. ¿Por qué? Porque aquí esto sería como hacer x entre x y esta entre x meterla en la raíz. Pero para eso tengo que elevarla a la 2. ¿Sí me doy a Ah, entender? ya vi el truco. Entonces, cuando Pucha. yo la elevo a la 2, digamos, aquí yo hago esto de adentro entre x a la 2, Ya, se me ajá. va a simplificar esta x, se me va a ir, y este a la 2 se me va a ir, y entonces me va a quedar y entre x. Ah, Y ok, afuera ok. me queda x entre y. O sea, que ya tengo aquí esto, y entre x a la menos 1, menos 2, y entre x a la menos 1, por raíz de y entre x. Sí, Ujú. Sí, ya ahora sí, ya entendí. ok. Y entonces ahora sí hacemos el cambio de variable. Decimos, sea u igual a y entre x. Y por lo tanto, u por x igual a y. Derivamos y entonces nos va a quedar que u' por x, que es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que sería por 1, igual a y'. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Y sustituimos. Y entonces nos queda u' por x más u es igual a u a la menos 1 menos 2u a la menos 1 por raíz de u, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y entonces ahora hacemos esto. Pasamos este u a restar a aquel lado, ¿verdad? Entonces nos va a quedar ya expresándolo como diferenciales. Du entre dx por x es igual a u a la menos 1 menos 2u a la menos 1 por raíz de u menos u, ¿verdad? ¿Todo bien con eso? Dos. Creo que me pregunto, ¿de dónde salió la parte de la derecha al igual?
de esta parte. Ajá. Nosotros tenemos que u es y entre x. Entonces, sustituimos todos los y entre x por u. Entonces tenemos u a la menos 1 menos 2u a la menos 1 raíz de u. ¿Ok? Ujú. ¿Todo bien? Sí. Sí. Okay. Otra cosa, ¿por qué aquí no hicimos, por ejemplo? Ay, suave. Podríamos haberla hecho al revés, ¿verdad? Dx entre dy. Y entonces nos queda la y arriba y esta resta abajo. ¿Por qué no la hicimos así? Que por cierto era algo. Ojo, muchachos, de hecho, estoy notando que me parecían raras todas esas u a la menos 1. Y es que hay un detalle. ¿Se me escucha así? Sí. Ah, ok. Nosotros pasamos este y aquí a dividir, ¿verdad? Y este de y a dividir al otro lado. Y aquí lo que tenemos es de y de x. Esto no es de y de x. Es de x entre de y. ¿Sí se vio por qué? Entonces sí queda normal, digamos, no queda a la A la menos menos 1, 1. todo eso. Exactamente. Me tenía intrigado por qué tantos a la menos 1. El único que queda a la menos 1 es el de adentro de la raíz. Ese sí. Entonces aquí es x y aquí es y. De x de y. Aquí no van todos estos menos unos porque este menos 1 no va. Este menos 1 no. A ver, voy a borrar todo esto. Más fácil. Porque todo está incorrecto por ese diferencial. Eso es, o sea, hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque justamente por un error como ese ya nos daría totalmente diferente. Dx entre dy. X entre y. Menos 2. X entre y. Raíz de y entre x. Ok. Entonces, ojo, porque aquí x es nuestra variable dependiente y y es nuestra variable independiente, ¿verdad? Entonces diríamos sea u igual a x entre y. Por lo tanto, u por y es igual a x. Y entonces nos queda la derivada de la primera, u' por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada por esta derivada. Ok. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ahora sí nos queda algo más decente, que sería u' por y más u es igual a u menos 2u por esto de aquí adentro está a la menos 1 y está a la 1 medio. Es decir, u a la menos 1 medio. ¿De acuerdo? Ok. Luego, vamos a hacer esto. Du entre dy. Ay. Y porque y es nuestra variable independiente. Por y. Esta u que pasa aquí a restar se nos va con esta u. Es decir, esto se nos va con esto.
¿Sí se aprecia por qué? Sí, creo que sí. Ok. Y u a la 1 por u a la menos 1/2, ¿cuánto nos da? U a la 1/2. Correcto. Que esa era otra forma de ver lo que hicimos aquí arriba, digamos. En vez de nosotros agarrar y sacar un x, podríamos decir que 1 entre y entra a la raíz, ¿verdad? Entonces, aquí esto es equivalente a decir que 1 entre y entra a la raíz, entonces nos queda 2. Y tenemos raíz de xy entre y a la 2. Y entonces este y se nos va a ir con este cuadrado. Y entonces nos quedaría solo 2 entre raíz de xy. Que es a lo que estamos llegando en este momento, ¿verdad? 2 raíz, que es este 1/2, de u, que es x entre y. Ok. Todo bien. Ok. Y ahora, ¿esto qué forma tiene? Ahora sí se puede hacer por variables separables. Correcto. Recuerden que siempre que nosotros hacemos una homogénea, luego de hacer el cambio de variable y un poco de álgebra, vamos a llegar a variables separables. Entonces, pasamos el de y con la y para allá y este 2u a la 1/2 para acá. Entonces nos queda du 2u a la 1/2 igual a menos de y entre y. Ok, y ahora sí, a integrar ambos lados. ¿Qué nos queda? La derecha es otra vez logaritmo de y natural. Ajá. Ok. Igual a menos, porque no nos podemos olvidar de ese menos, logaritmo natural de y. Y la constante de integración, así. Y este lado, El 2 se puede sacar como constante. ajá. Y entonces nos queda integral de u entre raíz de u. Ah, sí. O u a la 1/2, como ustedes prefieran verlo. Entonces, sí, se integra. Ok, ¿qué les parece esto? 1/2 raíz de u a la menos 1/2 por du. Está más fácil de integrar ahora. Sí, ahora sí. Ok, ¿cuánto nos queda? Sería u a la 1/2 Ajá. entre medio, ¿no? Sí, correcto. No, por 2. Por 2, ok, sí. Entonces con este 2 de afuera se va a ir. Ah, Otra sí. vez escribí un 2 y es una u. Es igual a menos logaritmo natural de y más c. ¿Está lista? No hay que devolver el cambio. Exactamente. Y nuestro cambio, u era igual a qué? Suave para ver porque no me acuerdo. Eh, A x Era entre y. X entre Y. Ajá. Y ahora sí está lista. ok. Ok. Ok, el siguiente ejercicio dice,
y a la menos 1 por y doble prima es igual a 2 y prima. Nos dan dos condiciones para encontrar las constantes. Y de pi cuartos es igual a 1, a menos 1. Y y prima de pi cuartos es 2. Ok. ¿Qué forma tiene esta ecuación? Sería variable ausente la dependiente, ¿no? La independiente. Correcto. Variable independiente ausente. Y entonces, ¿cómo la solucionamos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, no, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se resuelven las de variable independiente ausente? ¿Se acuerdan? Suave, a ver si lo... Para este caso siempre es igual a y prima. Siempre es igual a la derivada de menor orden. Claro. Ok. Sí, nunca sería como a la original. Entonces, Ah, no, porque la original, sí, al final daría, no tendría sentido y ya vi. exacto, digamos, uno la deriva y de ahí le queda solo una derivada. Y de fijo va a tener más de una derivada. Ok. Entonces, Así es porque siempre nos va a salir con dos derivadas, ¿no? Dos sí, órdenes. exactamente. Y además, si haces u igual a y, simplemente le estás cambiando el nombre a la variable, A la digamos. variable quedaría exactamente igual. Sí, me di Exacto, cuenta de que lo dije. todo bien. Ok, pero ¿cuál es el detalle aquí? Que u' es igual a du entre dx. Pero de ahí, si nosotros sustituimos en el y doble prima du de x, nos va a quedar u, nos va a quedar x y nos va a quedar y. Y no podemos resolver una ecuación con tres incógnitas. Entonces, ¿qué toque mágico hacíamos ahí? ¿Se acuerdan? Ahí sería como du entre dx, no, entre dy por dy entre dx, que al final le cuentas es u. Exactamente. Por u. Ahora sí, podemos sustituir en la ecuación. Y entonces diríamos que y a la menos 1 por y doble prima, que es esto que tenemos aquí. Entonces, y a la menos 1 por du de y por u igual a 2 por y prima, que es u. Igual a 2 por u. Ok. ¿Y ahora? Valores separables. Correcto. ¿Cómo lo hacemos? Por si acaso, esto es una u, parece más una n. Mejor. Ok, ¿cómo la separamos? Mando el de y a multiplicar y el 2 de u a dividir. Ok, entonces un medio por du, ¿verdad? Porque de u entre u se nos van. Y de este lado nos queda y de y. Así. Sí.
Sí, ¿verdad? Porque este y a la menos 1 y pasa aquí como un y normal. Y junto con su de y listo. De hecho, este 2 podemos dejarlo a este lado porque cuando integremos nos va a quedar u igual a la integral de y es y a la 2 entre 2. Y si pasamos este 2 a multiplicar, nos va a quedar y a la 2, ¿verdad? Más cómodo. U por y a la 2. Sí se ven aprecio. Es decir, en vez de este un medio dejarlo a este lado, de poner aquí el 2 para que cuando yo haga y a la 2 entre 2, el 2 se me vaya con el entre 2. Ujú. Sí, Sí, para que no quede fracción. exactamente. Y entonces nos queda esto, pero tenemos que volvernos la u, ¿verdad? La u era igual Y primo. a y', o sea, de y entre x. Es igual a y a la 2 más c. Ok, pero recuerden muchachos que aquí nos dieron unas condiciones para encontrar esa c. Entonces encontrémosla de una vez. Nos dicen que y' vale 2 cuando x vale pi cuartos. Ojo, me bajé demasiado, sí. Uy. Control Z. Entonces, x, no tenemos ningún valor de x. Y tenemos eso sí, que también cuando x vale pi cuartos, y vale menos 1. Entonces, podemos sustituir el valor de y' y el valor de y al mismo tiempo, porque el valor de x es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien con eso? Sí. Ok. Vamos a sustituir entonces y' por 2. Es decir, nos queda aquí un 2 igual a y normal es menos 1. Menos 1 a la 2 es 1 más c. Por lo tanto, c es igual a 1, ¿verdad? Porque este 1 pasa ya a restar. Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, reescribiendo la ecuación, nos queda de y de x es igual a y a la 2 más 1. Y ahora sí, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Por variables separables, mandando Ajá. el de x a la derecha. Ok, integramos ambos lados. ¿Qué nos da eso? Eso no es arcotangente, ¿no? Correcto. Es que me parece que antes, hace rato la vimos. Ajá. Ok, arcotangente de y. Ok, y ahora tenemos que averiguar esta acá. Entonces, ¿cómo le hacemos? Había una condición también sobre y, entonces Ujú, supongo que con eso. exactamente, que ya la usamos, pero podemos volver a usarla. Mm, Que dice que y cuando x vale pi cuartos es igual a menos 1. Entonces, nos quedaría que arcotangente de menos 1 es igual a pi cuartos más k. Y entonces, ¿cuánto vale arcotangente de menos 1? menos 45, según mi calculadora. Ok, menos cuarenta y O cinco lo ponemos en en radianes para que radianes. esté mejor. Exactamente, porque el pi cuartos está en radianes. Sería menos pi cuartos. Ok. Y entonces este pi cuartos lo pasamos aquí a restar. Nos queda que k es igual a menos pi medios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Ok, entonces sustituimos esa acá. Aquí arriba. Y entonces nos va a quedar arco tangente de y más e igual a x menos pi medios. Entonces, arco tangente de y igual a x menos pi medios. Y esa, muchachos, es la respuesta de nuestra ecuación diferencial, la solución de nuestra ecuación diferencial. Ok. Ok. Hacemos otro. Sí, acá. Nos dicen que solucione la siguiente ecuación diferencial. 3x y' más 4y igual a menos 4 x a la 6 y a la 4 sen de 2x. Ok, nos plantean esa ecuación. ¿Qué forma tiene? Yo creo que ahora sí es, no, o sea, no, sí, Bernoulli, yo creo. Ok, Sí, es que iba a ser homogénea, pero vi la trigonométrica, entonces creo que no. si no, homogéneo no es. Efectivamente, es Bernoulli. Y entonces, ¿cómo le entramos? Cuéntenme. ¿Qué hacemos primero? Creo que al principio se despejaba el Y'. Correcto. Entonces nos queda y', que es lo que necesitamos dejar solo, más. Ustedes me dicen. Sería más 4/3 de X por Y. Ujú, Menos 4/3 por X a la 5 sería. ujú. Por sen de 2X y más Y4. No, Eh, por, el y4 por Y4. está. Ajá. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Creo que se hacía la sustitución de Y a la 1 menos N. Entonces sería Ok, suave, Y a suave, la suave. menos. Te estás brincando un paso. Este ya era 4, hay que Ajá. pasarlo a dividir. Este es Bernoulli, ¿verdad? Correcto, Bernoulli. Entonces decimos y a la menos 4 por y' más 4 entre 3x por y a la 3, sí, y a la menos 3 es igual a menos 4/3 x a la 5 sen de 2x. Y ahora sí, hacemos la sustitución que mencionabas. Decimos sea z igual ¿a qué hacemos igual z?
muchachos. Y a la 1 menos n. Ajá, ¿y cuánto es n? Es el exponente de la y, ¿verdad? Correcto. 4 sería entonces. Ujú. Entonces ya la menos 3, ¿verdad? Menos 3. Otra cosa que yo les he mencionado en tutorías, siempre z es igual a lo que acompaña a nuestro p de x. ¿Por qué? Porque cuando lo derivemos nos va a dar algo parecido a esto. Porque le restamos 1 al exponente, entonces este menos 3 pasa a ser este menos 4. ¿Ok? Ok. Porque ahora nosotros decimos que z' es igual a y a la menos 4 por ¿cuánto? Por menos, o sea, menos 3 por y a la menos 4. Bueno, sí, ajá, por y prima, porque es derivación implícita. Ok, y entonces este menos 3 tenemos que pasarlo a dividir aquí, ¿verdad? Entonces nos queda menos z' entre 3 es igual a y a la menos 4 por y'. Y y a la menos 4 por y' es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces sustituimos. Nos queda menos z'. No es igual, es más. Más. Aquí tenemos 4 tercios de x por y a la menos 3 que es z. Entonces aquí ponemos 4 tercios entre x por z es igual, y eso va a quedar igual, digamos, no cambia, menos 4 tercios x a la 5 es en 2x. Menos 4 tercios x a la 5 es en 2x. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Se resuelve como lineal. Ajá. Y ya está de forma lineal. Creo que sí. Solo ese. Este menos hay que Ese quitarlo. menos. Ajá. Suave, muchachos. Aquí faltó algo. Ese menos, pero también este 3. Ese 3 también hay que quitarlo. Es que no lo escribí. Me faltó ahí. 3. Hay que multiplicar toda la ecuación por menos 3. Entonces nos va a quedar z' menos z' menos 4 entre x por z igual a menos 4 x a la 5 sin 2x. Estaba pensando, no sé si esta ecuación de Bernoulli yo ya la había resuelto en la tutoría anteriormente. Creo que en algún momento la resolví. Pero bueno, sigámoslo. No importa. Ok. Y entonces ahora, si resolvemos como lineal, ¿qué hacíamos?
¿Están ahí, muchachos? Hola, hola. Sí, todo bien, perdón, tenía silenciado el micrófono. Ok. Entonces, nuestro factor integrante nos da x a la menos 4. ¿De acuerdo? Ajá. Menos 4x a la menos 5 por z igual a menos 4x en 2x. Ok. Y entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué hacíamos a continuación? Hay que integrar. Antes nos estamos saltando un paso. Primero hacemos factor integrante por variable dependiente, todo eso derivado. Para pasar de todo esto a eso. Ay, me comí la Z ahí. Ok. Ujú. Y podemos comprobar que la primera sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada. Por eso es que baja este menos 4. Prestamos 1 al exponente por la segunda sin derivar. Ok. Y ahora sí integramos, efectivamente. Y entonces nos queda que x a la menos 4 por z es igual al menos 4, lo podemos sacar de la integral. X en de 2x. Les cuento, esta integral se hace por partes para que cada uno de ustedes la resuelva por cuestiones de tiempo, porque ya de hecho se terminó el tiempo de la tutoría. Pero les cuento cuánto da. Por el método de Symbolab. También ese método es muy Precisamente bueno, me voy a la usar ese. verdad. Ese método promete mucho. Sí, ese o el de calculadora de integrales. Yo uso más el de calculadora de integrales porque muestra los pasos y eso está muy bueno, la verdad. Igual a menos 4. Qué interesante. Estaba viendo que... Ahora, algún momentito. Me acabo de dar cuenta que... Wow, más bien para atrás. En el enunciado, aquí muy bonito, este menos 4, este menos, creo que me lo comí. Aquí lo mantuve y no tenía que mantenerlo. Ese menos se va. Este menos también. Por lo tanto, este menos también y este menos también. Ok. Entonces, ahí resuelven esta integral ahí por partes y van a llegar a la solución. Entonces les va a quedar básicamente x a la menos 4 por z igual a seno de 2x menos 2x cos de 2x más c.
más C. Y luego devuelven la Z, que Z era igual a y a la menos 3. Y esa es la solución de su ecuación diferencial. Ok. Ajá. Y esa sería la tutorial de hoy, muchachos. Para que sepan, todos los ejercicios que hicimos son del examen del primer semestre del 2019. Entonces, sí están dentro de la dificultad que pueden esperar para el examen. No se confíen, estudien mucho, hagan mucha práctica. La próxima semana probablemente vamos a estar resolviendo otro examen para que aprovechen y se conecten. Y eso sería todo. Muchas gracias por conectarse.